hombre deprimido espera terminar su vida, a pesar de no sufrir un padecimiento físico. A pesar de tener un buen trabajo y buen sueldo, está a punto de terminar sus días con una decisión letal sin que hubiera una razón aparente. Frío, toma la acción y se lanza al vacío, terminando con su existencia por su propia voluntad. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, en promedio, esta historia se repite en diferentes circunstancias cada 40 segundos. Más de 800,000 personas mueren cada año por suicidio. Sabemos que esta acción es un grito desesperado de alguien que no encontraba salida a una profunda depresión. Esta salida es una de las opciones más alarmantes que puede llegar a tomar una persona deprimida y desesperada. Pero la depresión puede llegar a volverse una enfermedad crónica y recurrente, estropeando el rendimiento general del paciente. La depresión es uno de los males más típicos de la sociedad contemporánea. Afecta al individuo, afecta su entorno familiar, afecta su desenvolvimiento en el trabajo y afecta incluso su desarrollo en comunidad. Sin embargo, la mayoría de las personas que pasan por una situación como esa no reciben la atención profesional necesaria. Desconocen la diferencia entre nostalgia, tristeza, melancolía y depresión, o desconocen qué hacer para controlar este padecimiento. Para hablar de este tema y de sus implicaciones médicas, nutricionales y psicológicas, estamos aquí. Por su bien y por el bien de su familia, quédese con nosotros. Esto es Saber Vivir. Es frecuente ver que las personas reaccionan cuando un amigo o un ser querido se encuentra atravesando por un caso de depresión. Pero, ¿qué pasa cuando quien lo padece es alguien que no conocemos? ¿Será que la indiferencia es la única respuesta que puede dar la sociedad? Para observar esta situación realizamos el siguiente experimento social. Veámoslo. Si tú tuvieras un amigo que sufre depresión, ¿qué harías? No, pues lo apoyo así, si necesita algo, le ayudo o algo. Pues principalmente llevarlo a que tome tratamiento. Platicaría con él, le orientaría a hacer algunas actividades que le puedan ayudar a levantar el ánimo, la autoestima, ¿verdad? Que se ha destruido en su vida. Algunos consejos, recomendar una literatura que pueda leer y que le pueda ayudar pues a un buen libro, pues enriquece la mente. No sé, a darle apoyo como amistad, que sepa que no está solo, que estoy con él. Y si esta persona fuera una extraña, ¿tú qué harías? Pues, no sé, lo aconsejaría nada más. Pues, primero conocer el motivo por el cual él está así, ¿no? Para así darle seguimiento o para ver en qué lo puedo ayudar o cómo lo puedo ayudar para que quite su depresión. Si fuera un desconocido, pues de igual manera, yo creo que las personas con depresión necesitan tener una buena amistad. Igualmente, sería para ayudar a la gente, sin distinción. ¿Por qué se detuvieron? ¿Qué fue lo que les llamó la atención? El cartel. ¿El cartel? Simplemente dice estoy deprimido y pues tienes que ser solidario. ¿Qué sintieron ustedes cuando lo vieron ahí y dijeron voy a ayudar, pero qué sintieron? Yo lo vi ahí solo y sentí feo porque digo, si está ahí sentado es porque no tiene a nadie y digo, pues yo tengo pues, amigos y todo y hablas con ellos y todo y pues significa que pues, no tiene con nadie con quien hablar y pues hay que echarle la mano. Y así como pudimos comprobar en este experimento social, la depresión no es un problema de una persona sola, sino que involucra a todos aquellos que lo rodean. Por eso, empezaremos preguntándonos en este programa, ¿cómo puede la actividad física desarrollada, individualmente o en grupo, hacer parte de la superación de este problema? En la siguiente nota, la licenciada Ana Silvia Martínez nos dará algunas indicaciones. El ejercicio es bueno para todas las personas, pero para una situación de depresión y de ansiedad es mejor que un fármaco.
del ejercicio físico y muchas cosas de salud para las personas con depresión tienen su punto clave en la actividad física. Vamos a empezar con tobillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para el otro lado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Cambiamos. El ejercicio provoca en nuestra mente muchos beneficios. Sabemos que nuestros neurotransmisores empiezan a funcionar, la serotonina nos ayuda en nuestro estado de ánimo. Aparte de todo eso, lo que implica el poder enfrentar situaciones negativas o estresantes, nos ayuda a mejorar mucho la calidad del sueño. Algo muy interesante que hace la actividad física por personas con depresión o ansiedad es que mejora las relaciones con los demás, porque cuando una persona está deprimida va a afectar sus relaciones. No quiere salir, no quiere hablar con nadie, no quiere estar con nadie. Y una de las cosas que se nos invita a hacer con personas con depresión es que al caminar, caminen en compañía. Caminen con una persona más porque eso les va a ayudar a motivarles a caminar y sobre todo a mejorar sus relaciones. Se recomienda aproximadamente que las personas puedan hacer ejercicio físico de 3 a 5 veces por semana. Se espera que puedan hacerlo por una media hora de manera sistémica. Esto es importante porque en la medida en que las personas puedan utilizar la actividad física como un estilo de vida, va a mejorar en todos los sentidos sus situaciones de depresión. A veces la gente se preocupa tanto por un problema que se olvida de ella, se preocupa por el problema. Entonces no hay nada como olvidarnos y que la actividad física nos ayude a hacer un hábito. En el caso para manejar la depresión y la ansiedad, se recomienda mucho el ejercicio físico sin presión. ¿Sí? Que el ejercicio o la actividad física sea moderada, sea leve, pero sobre todo con el propósito de sentirte bien contigo mismo, de sentir que tu corazón bombea, que tu cuerpo se oxigena. Todas las personas pueden hacer los mismos ejercicios, sin embargo, los ejercicios que más puede utilizar la gente con depresión y ansiedad es el caminar y el nadar, que son ejercicios sumamente completos y eso puede aplicarse para todas las edades. Las actividades físicas para las personas con este padecimiento pueden ser lo que es trotar, puede ser el correr, puede ser el andar en bicicleta, el nadar es otra de las actividades, pero lo más interesante es que se recomienda mucho el caminar. El caminar sobre todo en un entorno natural, donde las personas puedan oxigenar sus pulmones, puedan respirar libremente. Y algo muy importante nos dice que no se necesita un ejercicio fuerte, sino tiene que ser un ejercicio leve o moderado, hasta que la persona vaya sintiéndose mucho mejor en su estado de ánimo. Agradecemos a la licenciada Ana Silvia Martínez por esta demostración de la actividad física y cómo ayuda a las personas que padecen depresión. Pero ¿qué en cuanto al aspecto psicológico? Bueno, para esto tenemos como invitada especial en nuestro programa de hoy a la licenciada Silvia Ramírez. Ella es psicóloga clínica y también está especializada en relaciones familiares. Licenciada, muchísimas gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Gracias, un placer estar aquí con ustedes. Licenciada, me gustaría comenzar preguntándole ¿cuáles son los síntomas de la depresión? ¿Cómo nos podemos dar cuenta que una persona tiene este padecimiento? Los síntomas es algo muy importante porque muchas personas cuando están nostálgicas o están tristes generalmente tienden a decir tengo depresión. Y esta es una etiqueta que no es correcta. Por eso es importante la pregunta, ¿qué síntomas son los que son evidenciados en la depresión? Bueno, algunos de los síntomas son la pérdida del apetito y en esto también lleva consecuencia ganar o perder peso.
Cuando la persona está fluctuando mucho en el peso, podría ser un síntoma. Otro de los síntomas claves es que las actividades que antes le llamaban la atención, ahora ya no. Por ejemplo, en un adolescente o en un joven, si antes le gustaba salir a jugar fútbol, le gustaba salir con sus amigos y ahora ya no quiere salir, este es otro de los síntomas que se puede manifestar. Asimismo, el sentimiento de vacío, las ideas de muerte recurrentes, la pérdida de interés en actividades que antes eran de su preferencia. Entonces, algunos de estos síntomas pueden estar marcados en un periodo de tiempo y eso es lo que es importante, que nosotros veamos que estos síntomas están siendo recurrentes en un periodo de tiempo. Bueno, licenciada, usted acaba de decir algo muy importante, pero yo le preguntaría, por ejemplo, en la pérdida de un ser querido, ¿eso es tristeza o es depresión o se puede convertir en depresión? Existen dos tipos de depresión, la endógena y la exógena. En cuestión a esta situación que muchas veces pasa en las personas, que es la pérdida de un ser querido, pudiéramos decir que es una depresión exógena, porque a raíz de algo externo se están dando todos estos síntomas. Ahora, es normal o se espera que sea normal que ante la pérdida de una persona la gente tenga que hacer ese proceso de duelo. Sin embargo, cuando ese proceso excede el tiempo o las características, es ahí donde ya podemos hablar de que está haciendo síntomas o declaraciones marcadas de la enfermedad como tal, que es la depresión. Ya se está convirtiendo en depresión. En algo patógeno. Okay. Y licenciada, ¿cuál sería el tratamiento desde un enfoque psicológico? ¿Cómo usted trataría a una persona que ya está diagnosticada con depresión? Lo más curioso es que el abordaje del tratamiento es multi, no puede ser solo desde el aspecto psicológico. Se necesita trabajar con el psiquiatra, se necesita trabajar con los nutriólogos, también con el aspecto psicológico. Así como el programa es Saber Vivir, que de esto estamos enfocándonos, el aspecto es holístico. Necesitamos abordar la depresión desde muchos factores, porque sabemos que la alimentación también nos ayuda, sabemos que los fármacos, los medicamentos también nos pueden ayudar, pero el aspecto psicológico es importante porque hay que enseñarle al paciente a enfrentar las circunstancias por las que está pasando. Y entonces el tratamiento necesita ser multidisciplinario. ¿Y qué en cuanto a la familia, licenciada? ¿Qué recomendaciones usted le daría al núcleo familiar para poder evitar que uno de los miembros caiga en depresión? Es importante porque hay muchas características que la familia hace en su desesperación, como por ejemplo tienes que salir de ahí, Dios está contigo, Dios te va a ayudar, pero tienes que levantarte, vámonos acá, vámonos allá, te voy a llevar a que conozcas otro lugar, vámonos de vacaciones, tu familia te necesita. Y hay que entender que las personas en depresión en ese momento simplemente no necesitan o no quieren nada. Entonces, a veces, mientras más los tratamos de sacar de esa situación de depresión, más los estamos hundiendo. Y eso es algo que pasa comúnmente. Nosotros como creyentes, nosotros sabemos que tenemos un Dios que nos refugia, nos da fuerzas para salir de esas situaciones. Y es importante, sí es importante que nosotros recordemos a las personas las promesas. Pero muchas veces la actitud de los familiares y de los amigos es ya sal de esa situación en la que estás, ya sal de ese escenario en el que estás. Y dependiendo de la situación, muchas veces es necesario que ellos vivan el duelo, es decir, que acepten la pérdida. Estamos hablando, por ejemplo, de una pérdida, pero es importante que ellos vayan identificando sus emociones, sus sentimientos, para que de ahí puedan ellos hacer una reestructuración y poder salir de esa situación. Pues licenciada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y habernos dado toda esta valiosa información que nos es muy útil. Y a ustedes les invitamos a que sigan con nosotros y recuerden que lo más importante para las familias es saber vivir. Seguimos en nuestro programa Saber Vivir para considerar dos aspectos más, que son de gran importancia para la prevención y el manejo de la depresión. El primero de ellos tiene que ver con el aspecto nutricional y el segundo de ellos con el aspecto médico. ¿Qué dicen los expertos sobre estos temas? Vamos a verlo.
Hasta hace algunos años, en el 2012, la revista Public Health Nutrition encontró que la alimentación puede favorecer hasta en un 40% a incrementar el riesgo de depresión ciertos grupos de alimentos que ellos mencionaron. Existe mucha relación entre la depresión y los alimentos que nosotros ingerimos. Esos alimentos son principalmente los que tienen grasas trans y alimentos de alto índice glicémico. Mucha azúcar refinada, refrescos, harinas blancas incrementan el riesgo de depresión. Incluso el estudio que se hizo fue con españoles, con 9,000 adultos españoles, y encontraron que aquellos quienes comían especialmente más alimentos como las pizzas, las hamburguesas o enlatados tenían un incremento hasta un 40% del riesgo de depresión. El estudio es interesante debido a que había ciertos grupos de alimentos que protegían también contra la depresión. Entonces, principalmente los que contengan grasas trans, incluso la carne, la leche, el huevo, mencionaba el estudio, son alimentos que pueden favorecer a incrementar el riesgo de depresión en las personas. Los alimentos que nos protegen de la depresión son el aguacate, las nueces, las almendras, linaza, chía, incluso los alimentos que contengan carbohidratos complejos como la avena y todos los otros cereales como el trigo, la cebada, incluso la tapioca. El estudio mencionaba que el cerebro, al tener necesidades básicas como lo es el oxígeno, la glucosa, que es la única fuente de energía del cerebro, necesitamos suministrárselo de la mejor calidad, más que nada. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es, si la persona relaciona alguna patología que tenga, lo relaciona con alguna enfermedad o trastorno alimenticio, es buscar ayuda profesional. Actualmente las dietas más nocivas que existen son las dietas bajas en grasas. Se nos ha vendido la idea de que consumir alimentos bajos en grasa o eliminar las grasas es saludable. No es así. El cerebro es una masa de fosfolípidos, solamente está constituida de fosfolípidos que nosotros necesitamos ingerir para poder ayudar a funcionar nuestro cerebro de la mejor calidad. Si el cerebro se le drenara el agua, el 80% sería pura agua, el 20% sería grasa. Entonces, las dietas más nocivas son aquellas que eliminan las grasas poli y monosaturadas. Las carnes también, las dietas a base de carne son extremadamente nocivas. Y una de las dietas que estresa al cerebro son las altas en proteína. Actualmente se le conoce como dietas cetogénicas. Son dietas que llevan mucha proteína y poco carbohidratos, muy contrario a la dieta que Dios le dio a Adán y Eva en Génesis 1:29. Los alimentos estimulantes como el chocolate, el café, incluso algunas bebidas, no son buenas. Tienden a proveernos un estado de bienestar, de éxtasis, pero posteriormente viene un decaimiento. En sí, el chocolate, el café o cualquier estimulante, cualquiera sea su nombre, son nocivos para nuestro sistema nervioso. Por un momento se siente una persona bien, pero posteriormente va disminuyendo el efecto de ese estimulante y requiere un estimulante aún mayor la persona. Hoy está con nosotros en el estudio la doctora Miriam Acosta. Ella es psiquiatra y ella nos va a compartir una información muy interesante acerca del tema que hemos estado platicando hoy en el programa. Doctora, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ti, muchas gracias al programa de nuevo por invitarme. Doctora, ¿qué es la depresión? ¿Cómo se le llama médicamente? ¿Qué es? Es un estado de ánimo triste. ¿Y qué la causa? O sea, es un estado de ánimo triste que desde esa misma superficialidad de uno estar triste, eso puede ser un estado depresivo, que no tiene que ver con patologías, ¿ok? Hasta una depresión muchísimo más profunda, donde el paciente tiene una falta de deseo de hacer las cosas, no se quiere bañar, pérdida de los hábitos, deseo intenso de morirse, idea suicida, aumento o disminución del peso corporal, más de 10 kilos en un mes. ¿Esos serían los síntomas? Esos serían síntomas, esto que te estoy diciendo, de una depresión mayor, que le conocemos así, como una depresión mayor. Eso sería un síntoma, y pudiéramos decir que sería la depresión más profunda y más alarmante. O sea, no podemos dejar a la gente, cuando está en un proceso de depresión profunda, no lo podemos dejar ahí porque el riesgo suicida es demasiado alto.
Entonces es importante que la gente sepa decir, bueno, esta no es ese que yo me levanté hoy por la mañana y me dan deseo de llorar porque mi novio no me llamó o porque, no sé, o porque me recordé de mi familia y no están conmigo. Ese es un estado depresivo que puede pasar, a veces comienza el día, puede pasar y ya después por la tarde ya tú estás en otras cosas que te aligeran la vida. ¿Ok? Hay ese y esta otra pudiéramos decir que es intermedia, que es esa depresión intermedia, donde la gente generalmente vive con un tinte depresivo en su vida. O sea, es aquellos que dicen, todo me ha ido mal, escogí mal, el trabajo no me satisface, y viven de alguna manera en esa parte gris, pero que nunca se profundiza. Pueden haber periodos donde se profundice y a eso es lo que nosotros le llamamos trastornos depresivos recurrentes o trastornos distímicos. Ok, pudiéramos decir donde el paciente, por lo menos por 2 años, tiene ese tinte depresivo en su vida, que en algún momento se puede convertir en una depresión mayor, pero generalmente son esa gente que ven todo lo gris de la vida en vez de ver todos los rosados, así como tu camisa de la vida. de la vida. Doctora, ¿y quiénes lo pueden padecer? O sea, niños, hombres, lo puede padecer ¿a dónde hay más cualquiera, tendencia? cualquiera. Generalmente no es muy frecuente que lo veamos en niños, es muy frecuente que lo veamos en adolescentes y cuando nosotros veamos un adolescente deprimido, cuidado, hay que urgente llevarlo al médico, o sea, no lo podemos dejar así, porque este estado depresivo se puede profundizar. También es más frecuente encontrarlo entre los 25 y pudiéramos decir, los 40 años en las mujeres. Las mujeres se deprimen más que los hombres. Yo diría que por toda la carga social también que hay, ¿no? La mujer tiene que ser más tranquila, puede decir, no puede hacer algunas cosas que la saquen de su... Y también lo vemos en los ancianos. Aquellos ancianos, yo diría, pues ya los ancianos, antes decíamos, tiene 60 años y ya es un anciano, cuidado, porque ya yo estoy en esa liga y nada de ancianos, o sea, todavía a uno le queda muchísimo tiempo por hacer cosas, y sí, por hacer cosas y hacer cosas productivas. Pero generalmente la gente o que se jubila o que no hace nada después que ha trabajado toda su vida, los hijos se van, entonces dicen, bueno, ¿y ahora qué va a hacer de mi vida? ¿Cómo le voy a hacer? O sea, se van, se le cae un poco esa estructura que había tenido de motivación. Entonces, es muy importante que también en esta prevención primaria que nosotros podemos hacer en los casos de depresión, nosotros le demos alternativas a aquella gente de la tercera edad que pueda tener algunas personas que tengan sus mismas problemáticas, ¿no? ¿Y una persona con depresión a quién debería acudir para recibir atención? Bueno, mira, si es una depresión leve, vamos a decir, y es esta persona de trastorno distímico, que es así, yo creo que con el psicólogo, con una buena psicoterapia, puede salir adelante. Si es una depresión profunda, tiene que tomar medicamentos. Y el psiquiatra, pudiéramos decir, es el más indicado, ¿ok? Porque te da psicoterapia, pero también te da medicamentos. A veces decimos, no, es que los medicamentos, es que los antidepresivos crean hábitos. Eso es un mito, ¿ok? Es totalmente que crean adicciones. Yo he escuchado que crean adicciones, que crean hábitos, que después no te lo puedes dejar de tomar, no pueden vivir sin ellos. Ok, eso es un mito. ¿Por qué razón? Porque generalmente una persona con una depresión profunda tiene que tomar medicamentos por 6 meses de primera instancia, de 6 meses a 1 año. ¿Por qué? Porque ahí está la cuestión bioquímica. Mucha gente pensábamos, no, es que la depresión solamente es por lo que le pasó. No, ya se hablan de causas multifactoriales de la depresión. O sea, ya no es solo es porque en mi casa no me quisieron y entonces yo vivo deprimida, porque si mi esposo me dejó y yo entonces estoy deprimida, porque si pasó algo. No. Ahora ya se están hablando de causas multifactoriales. Tiene que incidir, que puede incidir que haya un evento externo, tiene que incidir que ese evento externo influye también en que haya una disminución de lo que todo el mundo ya conoce, que son de toda una serie de neurotransmisores en el espacio intersináptico que no funcionan adecuadamente y el medicamento es como para darle, para que salgan lo que necesite salir al espacio intersináptico entre lo que hace una sinapsis entre una neurona y otra para que tú te puedas sentir bien.
para que tú puedas tener ese estado de sentirse agradablemente bien. Entonces, si eso no se recupera, hay gente que empiezan, toman medicamentos, un mes y pico ya se sienten bien, dejan de tomar el medicamento y entonces después vuelven otra vez a sentirse mal. Pero es que no terminaste el tratamiento. No, doctora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Yo creo que podemos hablar 6, 7, 8 programas de este tema, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. La depresión es el trastorno mental que más ataca a la población en el mundo. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, afecta a más de 350 millones de personas de todas las edades y está presente en todas las comunidades. Aunque es una enfermedad tratable, 6 de cada 10 personas que la padecen en América Latina no buscan o no reciben el tratamiento que necesitan, contribuyendo de modo significativo a la carga mundial de morbilidad. Por eso es importante que distingas entre una tristeza controlable y una depresión severa. Ten en cuenta que este padecimiento puede afectar a cualquier persona en algún momento de su vida y cuando esto pasa, la persona debe ser atendida y apoyada psicológica y socialmente. Si presentas un cuadro de depresión prolongada o si uno de tus familiares la padece, no dudes en acudir a un grupo de expertos en la salud para ayudar a la superación de este problema. Recuerda que lo importante para toda la familia es saber vivir.